Instalar un refrigerador es muy sencillo. De hecho, una vez que tenemos el producto en casa, basta simplemente, después de haberlo sacado del embalaje y haberle dado una limpieza por dentro, para esto podemos utilizar eventualmente un detergente neutro, o si no queremos usar un detergente, podemos emplear un poco de vinagre, un poco de limón o una solución hecha con bicarbonato. Y una vez limpio, podemos conectarlo a la corriente eléctrica y configurar, entonces regular la temperatura que queremos obtener en las dos celdas. Para configurar la temperatura debemos actuar claramente sobre el termostato que encontramos dentro del refrigerador o en el exterior. Por lo tanto, podemos tener un termostato de tipo manual o un termostato de tipo digital. Para configurar la temperatura les dejo aquí en la descripción el enlace, desde el cual pueden, digamos, ver el video sobre cómo realizar el ajuste de la temperatura. Un detalle que debemos respetar antes de realizar la instalación. Por lo tanto, estas dos acciones que hemos visto anteriormente es esperar un tiempo determinado antes de poner en funcionamiento el refrigerador. De hecho, básicamente, antes de ser conectado, debe permanecer en posición vertical durante un cierto periodo de tiempo. La razón por la cual el refrigerador debe estar en posición vertical se debe a una mezcla que ocurre en el interior, entre el gas y el aceite que está presente en el motor. De hecho, un refrigerador está compuesto por un circuito, precisamente refrigerante, y por un motor dentro del cual encontramos tanto gas refrigerante como aceite lubricante o aceite de motor. Básicamente, sucede que durante el funcionamiento del refrigerador, el gas refrigerante se envía en circulación, gracias al motor, dentro del cual un pistón o un sistema de compresión permite comprimir este gas y por lo tanto enviarlo en circulación en el refrigerador. Esta acción y por lo tanto la fase de compresión está garantizada por la presencia del aceite lubricante. Sin embargo, puede suceder que durante la fase de transporte el refrigerador sea transportado precisamente en posición no vertical, sino en posición horizontal. Esta posición hace que el aceite que está presente dentro del motor se vacíe, digamos, y por lo tanto se concentre en el circuito frigorífico y por lo tanto en el momento en que pongamos el refrigerador en posición vertical y lo encendamos, el motor se encontraría sin aceite y por lo tanto el motor podría griparse. Esta es la razón por la cual un refrigerador, después de haber sido transportado, es decir, llevado a casa, no debe ser enchufado inmediatamente. Después de un cierto tiempo, que podríamos establecer en un mínimo de 12 horas, es una precaución para evitar precisamente que el motor comience a funcionar sin aceite en su interior. Digamos que es una precaución, ya que esta condición no necesariamente tiene que ocurrir. De hecho, si pasamos a instalar un refrigerador que ha permanecido en posición vertical por un periodo de tiempo, entonces básicamente lo que ocurre en los almacenes, en los depósitos, o incluso si tuviéramos que comprar un refrigerador que está en exhibición en una tienda, este ha permanecido en posición vertical. Entonces, si lo transportáramos nuevamente en posición vertical y lo colocáramos en el lugar donde queremos posicionarlo, por lo tanto, lo hemos llevado siempre en posición vertical, el refrigerador podría ser conectado de inmediato. Sin embargo, en los casos en que no sabemos cómo ha sido transportado, es conveniente esperar este periodo de tiempo. Si somos nosotros quienes realizamos el transporte del refrigerador y sabemos que anteriormente el refrigerador ha permanecido en posición vertical y lo estamos transportando, lo hemos transportado en posición vertical, podríamos también conectar el refrigerador inmediatamente. En el caso de que estemos obligados a transportarlo en posición horizontal, debemos tomar algunas precauciones para evitar daños al refrigerador. De hecho, un refrigerador se caracteriza principalmente por la parte trasera, por la presencia de un condensador, es decir, una rejilla de color negro, que, sin embargo, hay que especificar que no se encuentra en todos los refrigeradores. De hecho, algunos refrigeradores en la parte trasera son completamente lisos y los evaporadores están ubicados en los lados del refrigerador. En la mayoría de los casos, sin embargo, encontramos este condensador en la parte trasera
Y por lo tanto, durante el transporte debemos evitar acostar el refrigerador sobre el condensador, es decir, sobre la parte trasera, a menos que haya embalajes que eviten el contacto de la parte trasera, es decir, del condensador, contra la superficie donde lo vamos a colocar. Esto se debe a que dentro del condensador pasa de todos modos gas refrigerante. Por lo tanto, si debiéramos colocarlo de manera imprudente o incluso solo por el peso del propio refrigerador, esta parte podría romperse, perforarse o dañarse y así provocar la fuga del gas y por lo tanto afectar el funcionamiento del refrigerador, que en este caso tendría que ser reparado. En caso de transporte por nuestra parte, entonces en el momento en que debamos colocarlo de manera horizontal, es conveniente colocarlo de lado, en un lado, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo donde no esté presente el condensador, o sí, como decíamos anteriormente, el condensador está integrado en el mueble, entonces no está en la parte trasera sino en los laterales. Este condensador está completamente protegido. En cualquier caso, durante la fase de transporte es conveniente colocar debajo del refrigerador algo para amortiguar precisamente su colocación sobre la base sobre la cual lo estamos transportando. Además del refrigerador hay otros electrodomésticos que tienen la misma composición interna, es decir, la presencia de un circuito frigorífico y un motor, por lo tanto, gas y aceite, que deben cumplir con los mismos requisitos para el transporte. Entre estos electrodomésticos se encuentran los congeladores, tanto de tipo arcón como de tipo vertical, el aire acondicionado, tanto fijo como portátil, el deshumidificador y finalmente la secadora, con bomba de calor. En definitiva, y concluyendo, podemos establecer que antes de encender, es decir, poner en funcionamiento un frigorífico después de haber sido transportado, es recomendable y por precaución esperar 12 horas, precisamente antes de ponerlo en funcionamiento.